Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la emisión meridiana de Latina Informativa, quien tiene el placer de acompañarles la tarde de hoy, Paola Sánchez, pero les recuerdo que estamos en vivo a través de nuestra cuenta en Instagram, @_LatinaTV, por allí también pueden visualizar toda nuestra información y todo en materia de noticias. Para comenzar nuestra entrevista de la tarde de hoy, quiero presentar a la directora estatal de IDENA, del Instituto de Derechos de Niño, Niña y Adolescente. Ella es Elba Iris Rodil. Bienvenida a Latina TV. Gracias, Paola, y gracias a Latina. Bueno, ahora quiero comenzar la pregunta con algo, o bueno, la entrevista, con una pregunta muy importante. ¿Qué es el Instituto de Derechos de Niña, Niña y Adolescente? Bueno, el IDENA, que es Instituto Nacional de Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, bueno, en resumen, el IDENA es un instituto o es un órgano rector del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes establecido en la LOCNA, que tiene la competencia de la rectoría en materia de políticas públicas de niños, niñas y adolescentes, en materia de articulación con las instituciones del sistema de protección, porque la LOCNA establece una competencia clara para un conjunto de órganos que actúan en áreas específicas con acciones claras para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El IDENA es como el órgano rector que conjuga, que hace esfuerzos para que la gente se encuentre, trabaje en conjunto, se garanticen derechos, se prevenga el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y además tiene una responsabilidad inmensa con el tema de la adopción. Importante. Entonces, es importante resaltar esto que usted dice, que es hacer valer los derechos del niño, niña y adolescente. ¿Cómo trabaja entonces esta institución para velar por esos derechos de los niños? Sí, bueno, fíjate, el IDENA es un instituto nacional. Okay. Hay sedes en todos los estados del país, en Lara. Bueno, estamos en varios espacios, ¿no? Hay un espacio en la Fundación del Niño Regional, donde tenemos un centro de atención familiar que presta servicios psicológicos, psicosociales, legales a niños y niñas que están en condiciones de vulnerabilidad y que requieren la atención médica de manera preventiva, no una atención médica desde el punto de vista de la salud, pero sí psicológico, sí legal, sí educativo. También tenemos una sede en la 48 por Santo Domingo, que es una casa de abrigo. Allí tenemos un conjunto de niñas y adolescentes que son vulnerables, que han sido niñas que están bajo una medida judicial de abrigo o una medida administrativa de abrigo, y que el IDENA debe garantizar todos los derechos a la salud, a la recreación, a la educación, al cuidado, y bueno, ellas están ahí bajo nuestra protección, ¿no? Tenemos una sede en La Caruceña, en 12 de octubre, que es una sede, que es un centro comunitario de protección integral, que hacemos trabajo preventivo. Entonces allí tenemos actividades recreativas, actividades deportivas, educativas y de asistencia también psicológica y pedagógica para un grupo de niños y niñas de la zona que están en unas condiciones de vulnerabilidad, que viven con mamá y papá, pero están en unas condiciones de vulnerabilidad social, familiar, y que nosotros le damos el apoyo para que tengan las garantías de sus derechos allí en ese espacio. Y además de eso tenemos una casa de atención integral que está en San José Obrero. Allí también hacemos asistencia en el tema educativo, recreativo, en alimentación. En cada una de ellas hay alimentación. Los niños reciben almuerzo, bueno, en la casa de abrigo todas las alimentaciones, pero en los otros dos algún tipo de alimentación. Bueno, esos son niños también que van y vienen, están con su familia, pero están en condiciones de vulnerabilidad. Y además de esas 4 sedes, tenemos la oficina en el Centro Comercial El Parral, que es la oficina de adopciones. Allí se hacen todos los trámites que tienen que ver con procedimientos administrativos, con la sustanciación de expedientes y el acompañamiento que el IDENA le presta a las familias que están en posibilidad de adopción. Me parece interesante, o sea, sí, abarcan cualquier situación en cuanto a los niños. Y bueno, aun cuando no tenemos sedes, también trabajamos el tema de la defensa de casos
colectivos y difusos de niños, niñas y adolescentes, y la formación, que para nosotros también es un aspecto importante a desarrollar. Me comentaba usted que es una institución nacional que tiene sedes en todos los estados. Usted como representante del Estado Lara, ¿cuál ha sido el balance más significativo en este año 2025? Bueno, ya está a punto de terminar, pero ¿cómo ha sido el proceso? Sí, bueno, bien interesante. Yo me traje la chuleta, ¿vale? Está bien porque vale que uno tenga las herramientas para, ¿no? Bueno, yo quiero destacar que de manera directa se hicieron 5.400 actividades. Las actividades tienen que ver con espacios de formación, de recreación, de atención, de asistencia a los niños, niñas y adolescentes en cada uno de esos programas que tenemos, que desarrollamos. Y en general se beneficiaron más de 10.000 personas en el estado Lara en lo que va del año hasta el mes de noviembre, que fue el corte que realizamos, en un trabajo que es del IDEGNA, desde el IDEGNA como institución, pero que es un trabajo articulado. Yo quisiera destacar eso, ¿no? No podemos solo, y la ley establece que no somos solo una institución sola la que tenemos que abordar el tema de la infancia, sino que tenemos que hacernos acompañar y tenemos que trabajar en conjunto con instituciones como el Ministerio Público, los tribunales de protección, las defensorías, los consejos de protección que tú lo mencionaste, los consejos municipales de derecho, las comunidades, las instituciones educativas. Entonces, yo siempre lo digo así como en esta metáfora de todos vamos en un mismo barco y cada uno lleva un remo, y la idea es que todos rememos hacia el mismo sentido, porque si cada quien va por su lado, pues seguramente avanzamos pero lento, a lo mejor no llegamos a la meta, pero si todos avanzamos y agarramos y tenemos el mismo, cada uno en su tarea, porque cuando uno va, cada uno tiene unos remos y va a su ritmo, pero va en un mismo sentido. Eso creo que ha sido para mí una de las de los logros de mayor significancia, que es tener un plan de trabajo con los órganos del sistema y ejecutarlo. Hicimos en enero, febrero, nos sentamos, hicimos un plan de trabajo, qué podemos hacer desde cada una de las instituciones, y lo logramos en buena medida. Hubo un balance positivo sobre ese logro, y eso permitió tener esos resultados que te acabo de decir, ¿no? Pues el trabajo es mucho, porque la dinámica social es muy compleja. Sí. Es muy compleja porque tenemos niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad, porque tenemos niños y niñas que son víctimas de maltrato, por ejemplo, y que el maltrato muchas veces viene de la casa. Entonces es un tema que es de nunca acabar, es de no verlo como misión cumplida, lo hemos logrado porque es una dinámica humana permanente, pero que sí tenemos que mitigar, minimizar, prevenir, trabajar con la familia, porque los niños y niñas crecen en un ambiente familiar. Lo natural, lo que debe ocurrir es que un niño y una niña crezcan en un ambiente familiar, y que ese ambiente familiar tenga una crianza positiva, amorosa, responsable, protectora, es decir, que ellos crezcan con los mayores momentos de felicidad, de condiciones de alimentación, de salud, amor, sobre todo. Y de amor, creo que es lo más importante, ¿no? A lo mejor uno, le tiene una arepita, pero si la arepita se come en la casa, con la familia, vale mucho más. De todos estos casos que me menciona, ¿cuáles fueron los que requirieron más esfuerzos por parte de la institución para poder, no como dice usted, solventarlos del todo, pero sí trabajar en pro a que disminuyan? Sí, yo creo que el más, por lo propio y por los datos que hemos recabado, tiene que ver con el tema de la integridad, el derecho a la integridad, el derecho a ser criado y protegido en la integridad psicológica, emocional,
y física. Si nosotros tenemos un niño o una niña que está en una casa que es víctima de maltrato, pues es uno de los casos que más se conoce, no solamente desde el IDENA, sino del resto de las instituciones. Y hay un tema que hemos venido indagando con mucha preocupación, que tiene que ver con los abusos sexuales, ¿no? Es un tema que tenemos que reflexionar nosotros como sociedad, porque la mayoría de los casos vienen o se producen en entornos familiares. Y el alerta tiene que ir dirigida a las familias, que tenemos que tener una mirada permanente sobre nuestros niños y niñas, que tenemos que tener una formación adecuada a la edad, pero una información clara que le permita al niño o a la niña identificar alguna situación de violencia y alertar o denunciar, ¿no? Eso se da en muchos espacios. Por ejemplo, las escuelas muchas veces reciben ese tipo de denuncias y a lo mejor los docentes no saben cómo atenderlas, ¿no? Sí. Eso es una de las tareas que hemos venido trabajando y queremos profundizar en el año 2026, que tiene que ver con la formación de los docentes sobre una hoja de ruta. Si yo recibo un niño o una niña que plantea una situación y yo evidencio yo una forma de maltrato, la que fuere, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es la ruta? ¿A quién voy a llamar? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer con la familia? ¿Qué voy a hacer con el niño o la niña? Como institución, ¿sabes? ¿Por qué? Porque muchas veces desconocemos y el desconocimiento en algunas oportunidades nos genera mayor vulnerabilidad, porque entonces no sabemos cómo actuar, a lo mejor legalmente perdemos un tiempo perentorio para una actuación contundente de, por ejemplo, detener al agresor. Entonces hay un montón de situaciones que hay que alertar, pero el tema de la integridad es un tema que puede estar ocurriendo aquí en este momento en muchos lugares y nosotros estamos aquí en un programa de televisión y puede estar ocurriendo y qué va a pasar con eso, ¿no? Entonces, y en ese caso que usted me menciona, que ves en las escuelas y instituciones públicas donde normalmente están los niños, ¿tienen algún plan específico para abordar estas situaciones en las escuelas? Eso no me lo va a responder todavía, me lo va a responder en la próxima parte porque vamos a un corte comercial y ya regresamos con mucho más de la emisión meridiana de Latina Informativa. Regresamos con mucho más de la emisión meridiana de Latina Informativa cuando son las 12:19 del día martes. Conversamos con Elba Iris Rodil, directora estatal del IDENA, y en la pausa había dejado una pregunta al aire que si tenían algún plan específico para abordar ese tema de vulnerabilidad tal vez en las escuelas. Sí, bueno, es un plan, tiene que ser un plan completo. ¿Por qué? Porque la familia es el primer lugar donde hay que garantizar derechos. Tiene que haber un proceso de formación permanente de las familias para que las familias identifiquen una forma de vulneración. Muchas veces, ¿qué ocurre? Que a veces los chamos dicen, los niños y niñas, pues, denuncian algo y los papás no le creen. Por allí empieza la situación, ¿verdad? Hay que creer e indagar. Eso no es sencillo porque no hay una guía de ser papá o mamá y es muy complejo. La crianza es un tema muy, muy desafiante, pero hay que creer cuando un niño o una niña da una alerta y tiene que haber de inmediato una atención y una protección. Entonces, si es la familia, tenemos que proteger al niño o a la niña y no al agresor o al presunto agresor, que generalmente es parte de la familia. Luego está la escuela. En la escuela también, si los niños ven que el entorno protector, que es la familia, no tiene las condiciones para ellos decir qué es lo que está ocurriendo, pues a lo mejor la escuela es un espacio donde ellos pueden expresarse. ¿Qué ocurre? Bueno, también a lo mejor hay desconocimiento por parte de los educadores,
y no saben qué hacer. Yo quisiera creer que el no conocimiento muchas veces lleva a condiciones de mayor vulnerabilidad al niño y a la niña. La tarea tiene que ver con formar a los docentes de manera permanente sobre cuál es la hoja de ruta, qué es lo que tienen que hacer, a dónde tienen que ir, a quién tienen que llamar para actuar de manera inmediata. El otro eje del tema son los cuerpos de seguridad. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque ¿qué ocurre? Que hay poca sensibilización, muchas veces también ignorancia sobre el procedimiento y, bueno, dejan pasar el lapso. Es decir, si hay una presunta agresión, deberíamos actuar con la contundencia y la celeridad para actuar en flagrancia y detener al agresor. Pasa que por desconocimiento, porque no se le cree al niño, por muchas razones, se deja pasar el lapso y el tiempo que hay entre el momento de la agresión y el momento de la detención no da para aplicar ese procedimiento. Entonces, bueno, se tiene que ir por un procedimiento de investigación que deja al agresor afuera, que muchas veces continúa la vulneración, entonces o a veces también lo ponen alerta, ¿no? O lo ponen en alerta. Entonces es muy complejo la situación. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, y luego está el tema de los tribunales y del Ministerio Público y un conjunto de órganos que actúan, cada uno desde su competencia, como yo decía, cada uno en su ramo, ¿verdad? Pero con muchas deficiencias, con muchas y en el caso de debilidades. Yo creo que el tema tiene que ser cómo nos ponemos todos en sintonía y sobre todo nos sensibilizamos con el tema. Yo creo que el tema de niños, niñas y adolescentes, bueno, en lo personal, yo vengo de ser defensora del pueblo de toda mi vida y ese tema, bueno, me ha llevado con muchísima conexión, me ha dado mucha energía y mucha pasión en mi actuación porque tiene que ver con seres vulnerables, con seres que están sujetos a los adultos, en un mundo androcéntrico como el que tenemos, donde los adultos somos los que tomamos las decisiones. Por ejemplo, el derecho penal de los niños y niñas está desestimado en la familia, pues cuando un niño y una niña plantea una situación hay que atenderlo. Y en el caso, por ejemplo, de los padres o representantes que ponen a sus hijos en la situación de trabajar en la calle, que normalmente se ve mucho, ¿cómo se aborda este tipo de situaciones? Sí, bueno, ese es otro caso en el que también hay que trabajar en conjunto, porque ¿qué es lo que ocurre? Que generalmente estas familias son familias en condición de vulnerabilidad, es decir, no tienen trabajo, no tienen comida, no tienen educación, no tienen salud, y salen a la calle a buscar medios de vida. Pero ¿qué ocurre? Bueno, la calle no es precisamente la mejor forma de buscar esos medios de vida. El Estado tiene que actuar de manera protectora en conjunto. Los que ahí se visibiliza el tema de la alcaldía, de la gobernación, de los consejos municipales de derecho, de los consejos de protección, que debemos trabajar de manera conjunta para implementar planes de atención. Ahora, ¿que eso se va a acabar? No creo que se acabe, porque bueno, a lo mejor hoy atendemos una familia y mañana llega otra. Y eso responde a una condición económica del país, que bueno, que es innegable, y que bueno, que nos atañe a todos y a todas, y que la gente está en la búsqueda de una mejor condición de atender la situación, sobre todo de nutrición. La gente que nosotros hemos atendido, porque hacemos planes de abordaje, porque vamos con las instituciones, porque les preguntamos, porque los atendemos, la mayoría de ellos va a buscar formas de alimentación. No es lo adecuado, obviamente no avalamos ese tipo de situaciones, de actuaciones, no pone en riesgo la vida y la integridad de los niños y niñas, pero es una realidad que hay que enfrentar y hay que enfrentar de manera colectiva. Así es importante no empezar, como usted dice, desde la casa y pues ir fortaleciendo eso a medida que los niños van creciendo y se van formando. Tengo entendido que este año se conmemora el aniversario número 36 de la Convención de los Derechos del Niño. ¿Cuál es la relevancia histórica y actual de este instrumento en el país? Sí, fíjate, la convención nace en un contexto
luego de una guerra mundial, ¿verdad? Que deja en evidencia una violación de derechos humanos universales. Surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es una declaración que arropa a mujeres, hombres, a todas las personas, pero hay una mirada clara sobre la condición de vulnerabilidad que tienen los niños por su desarrollo. No es lo mismo una persona adulta, una mujer adulta, que un hombre adulto para enfrentar una situación de guerra, por ejemplo, o de dificultad. No es lo mismo que sea un hombre a una mujer que ya tiene condición de vulnerabilidad, a un niño o una niña. Cada uno de ellos está diferenciado en la forma en que afrontan los problemas y además en la forma en que los estados además asumen también las realidades. Se reúnen los países del mundo en el año 89, sancionan o aprueban con la mayoría de los países del mundo, con la suscripción o la ratificación de la mayoría de los países, una convención que garantiza derechos, una convención que le dice a los países del mundo: vamos a poner el ojo en la protección de los niños, niñas y adolescentes, que antes de eso era una mirada de objeto. El niño no tiene capacidades, el niño y la niña no, digamos que no lo consideramos como un sujeto, sino como un objeto, que bueno, que hay que cuidar, que hay que proteger, pero no con capacidades, por ejemplo, para participar, para opinar, ¿no? En el 36 años después, bueno, algunos años después, Venezuela sanciona la LOMNA en el año 2000, sanciona la ley para adecuarse a la convención y este instrumento tiene una valía internacional porque protege al niño y niña desde una mirada distinta de protección, una doctrina de protección que dice que ante cualquier situación el interés superior tiene que ser el niño, niña y adolescente. Por ejemplo, si tenemos un conflicto en una comunidad sobre, por decir algo, no sé, se me ocurre, una cancha deportiva, y bueno, la comunidad está debatiendo qué hacer con la cancha, porque la gente va, viene, qué sé yo, cualquier situación que se pueda dar, siempre la mirada tiene que estar centrada en qué pasa con los niños y niñas en esa cancha. Y las decisiones tienen que estar centradas en garantizar los derechos humanos de los niños y niñas. Entonces, el interés superior quiere decir que todos y todas tenemos que pensar primero en ellos y en ellas para tomar decisiones. Y las decisiones tienen que estar fundamentadas para que se garanticen sus derechos a la recreación, a la educación, a la salud, a la cultura, a la participación, a la integridad. Es decir, cómo nosotros generamos las mejores condiciones para que nuestros niños y niñas vivan felices, crezcan en un entorno seguro, en un entorno protegido, con la certeza de criar hombres y mujeres estables emocionalmente. A propósito que me menciona esto de las comunidades, entonces tienen como un plan donde llevan a la comunidad esto o implementan en la comunidad esto de que hay que tomar primero en cuenta a los niños y luego lo demás. Sí, fíjate que el Estado venezolano ha venido implementando unos nuevos modelos de organización del poder popular. Las comunas, por ejemplo, es un espacio actual, vigente, que ha sido impulsado desde el Estado para que se desarrollen allí proyectos y acciones que dinamicen la propia dinamicen la propia vida de la comunidad y que las decisiones sean propias del territorio. Es decir, una comunidad que forma parte de una comuna toma decisiones en relación a los servicios públicos, a la vialidad, al urbanismo, pero también toma decisiones en relación a los adultos mayores, a las mujeres, a los comerciantes, a la cotidianidad de la vida. En esas decisiones siempre hay niños, siempre hay niños y niñas, en todo, ¿no? Entonces, cada decisión tiene que pasar por la mirada de qué es lo que nosotros tenemos que hacer para protegerlas. Y ahí esos son procesos muy incipientes, son procesos que requieren de mucha sensibilidad y de mucho conocimiento, ¿no? Desde el IDEGNA estamos empezando a formar, junto con el Consejo Municipal de Derecho y con la alcaldía, porque tenemos un trabajo permanente
articulado con la alcaldía, con la gobernación, con las distintas instituciones, para que se haga desde la comuna la primera atención de los niños y niñas que están en condiciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, un niño y una niña que está que sabemos que está maltratado, que es mi vecino, yo escucho que, oye, la niña llora, se queja, grita, algo tengo que hacer, no puedo hacerme los oídos sordos, ¿ves? Entonces, ¿cómo actuamos? Estamos en esa formación de los voceros y voceras de protección, que es una de las instancias del Consejo Comunal y de la comuna, para darle herramientas de defensa de los derechos. En base a esto, mirando hacia allá el 2026, que falta poco, ¿cuáles serían 3 objetivos estratégicos que tiene la institución para fortalecer el sistema? Prevención, formación es lo primero. Si tenemos una familia fortalecida desde el punto de vista del conocimiento, si sabemos que si mamá y papá saben qué hacer frente a una situación de los niños y niñas, seguramente vamos a tener prevención, no vamos a evitar situaciones que vulneren sus derechos. Prevención en la familia, prevención en las comunidades, prevención en los propios niños, niñas y adolescentes, de tal manera que ellos reconozcan sus derechos y sepan cómo defenderlos. Y además de eso, sensibilizar y trabajar en conjunto con las instituciones. Si no trabajamos en conjunto, de manera concertada, entendiendo que cada uno tiene un rol, pero que solo la articulación permanente, clara, precisa de los casos, no vamos a llegar muy lejos, porque seguramente los esfuerzos se dispersan y el impacto es mínimo. Bueno, ya para finalizar, quiero que en marco del aniversario pues le dé un mensaje a toda la población larense acerca de la prevención de la violencia en los niños y bueno, un llamado para que todos los padres y representantes también sean partícipes de preservar y cuidar a los niños, cuidar su inocencia, cuidar esa magia que ellos tienen desde que están pequeños, porque sabemos que eso es lo que los va a ayudar cuando ya sean unos adultos. O sea, yo considero personalmente que la crianza y el amor que a ti te den en tu infancia es lo que a ti te forma y te hace un adulto de bien. Entonces, bueno, yo quiero que usted le dé un mensaje a toda la población. Así es, bueno, lo que tú has dicho es muy importante, fíjate, si tenemos niños, niñas y adolescentes criados con amor, independientemente de las condiciones económicas, no valoremos las condiciones económicas como lo más importante. Lo más importante tiene que ver con el afecto, con el cariño, con las formas de crianza, con escucharles, con protegerles, y eso solo lo puede hacer la familia. El Estado puede garantizar condiciones, pero quien protege, quien asegura, quien fortalece, quien le da las herramientas necesarias para que ese niño y niña sea un hombre y una mujer de bien es la familia. Entonces, está centrado en la familia y el llamado a la familia. Vamos a darle todo el amor que nuestros niños y niñas protegen. Ahora en diciembre, a propósito del Niño Jesús, quienes creemos en el Niño Jesús, que bueno, hagamos el mejor regalo que pueden recibir nuestros niños y niñas, es amor, es comprensión, es atención, sobre todo atención. Que bueno, tiene que ver, por ejemplo, con el teléfono y las redes sociales, que es otro tema que podemos abordar en otro momento, pero la atención es importante, siempre nos reclaman atención. Muchas veces escuchamos a los adolescentes incluso que reclaman atención, que los niños y niñas que reclaman atención. Entonces, bueno, vamos a darle la atención que se merece y que además es nuestra responsabilidad hacerlo. Sí, gracias. Bueno, sabemos que el tiempo en pantalla es corto y bueno, esperamos tenerla pronto por aquí nuevamente para que sigamos conversando y ampliando este tema que es bastante extenso. Y bueno, ya para finalizar, conversábamos con Elba Iris Rodil, directora estatal del IDEGNA en el Estado Lara. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta entrevista meridiana. Nos vemos entonces en unos minuticos para llevarle toda la información nacional e internacional en nuestra emisión meridiana de Latino Informativo.